Good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Thank you to our Gracias a todos por acompañarnos en nuestro webinario de informe de medición del FP 2030. Vamos a empezar en unos minutos. Gracias. Good morning, good afternoon, and good evening to all who have joined Buenos us. días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos han acompañado aquí tan puntualmente desde donde se encuentren. Me llamo Jason Bremer, soy el director de FP 2030, Informe de Medición, y voy a estar el moderador y presentador del día de hoy. Voy a estar acompañado de diferentes colegas que voy a presentar en unos minutos. Estamos esperando tener una asistencia completa hoy, así es que démosles unos minutos más antes de empezar. Muchas gracias por estar puntuales. Empezamos en breve. Gracias. It's great to see so many familiar and new faces joining us, or people, I can't see your faces, joining us here for our Es measurement. un gusto ver tantas caras familiares el día de hoy acompañándonos al seminario. Estamos emocionados de presentarles a ustedes nuestra data de reporte de medición del año 2022. Esta mañana me van a acompañar tres colegas maravillosos. Mi colega, el doctor Samakalisa Dube, nuestra directora de FP 2030, nuestros colegas de Avenir Health y KFF, y Adam Wexler, y también muchos de ustedes ya nos han acompañado en los seminarios anuales, reportando mucha información, pero siempre tenemos caras nuevas. Vamos a ver cómo vamos a llegar a la data de cada año. Vamos a trabajar en diferentes presentaciones y tendremos la sesión de preguntas y respuestas al final. Esta mañana vamos a avisarles que tenemos interpretación disponible. Por favor, escojan el idioma. Tenemos intérpretes en español, francés e inglés. Y tenemos también subtítulos. Tienen esos botones, esos iconos en la parte baja de la pantalla. Vamos a tomar preguntas y respuestas en la sesión de sección de preguntas y respuestas. Vamos a tener personas que nos van a ayudar a responder las preguntas durante la presentación, así es que siéntanse en total libertad de poner sus preguntas y las responderemos con gusto al final. Por favor, pueden usar el chat para decirnos desde dónde se están conectando desde el mundo. Sé que tenemos personas de diversos países. Con eso, le doy el pase. Muchas gracias, Jason. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros, desde donde se encuentren. Simplemente quiero reconocer
la asociación que estamos teniendo con Avenir. Muchas gracias por la experiencia colaborativa y gracias a Adam de KFF por avanzar y mejorar estas colaboraciones, este espíritu colaborativo que nos va a llevar hacia el 2030. Entonces, a nombre de Sam Du y mi colega Jason, voy a darles el resumen de FP 2030. Estamos trabajando hacia un futuro donde todas las mujeres y niñas tengan libertad de tomar decisiones informadas sobre contracepción, anticoncepción, en lo que creemos que ellos deben participar de manera igual. Te permitimos este reporte de mediciones. Creemos que es la única asociación global. Tenemos la oportunidad de juntarnos a nosotros y a todos los socios de la manera más amplia en diferentes geografías, donde podamos poner la planificación familiar en el centro de la salud global y de igualdad de género. Yo vengo de Kenia, Nairobi. Hemos hecho el lanzamiento de la encuesta demográfica allí. Hemos tenido un esfuerzo colaborativo desde 2012 y que nos ha causado una tremenda diferencia, o hemos visto la tremenda diferencia que estamos causando en la vida de mujeres y niñas. También se ha demostrado este hub regional que nos hace trabajar más de cerca con la región Kenia, Malawi y Uganda para ayudar a catalizar. De los resultados van a ver que estamos en un viaje que está frente a nosotros para poder lograr la realidad de lo que queremos ver para 2030. Esto ha estado lleno de obstáculos y todos estamos al tanto de la salud global y de la pandemia y los desastres naturales. Estamos viendo incluso conflictos armados y muchos estados mucho más frágiles que tienen que responder a estos desafíos. Pero hay una cosa de la que estamos seguras que vamos a ver en este reporte de medición, que a través de las mujeres en todos los lugares han seguido resaltando en tomando cada vez o aceptando más estos métodos anticonceptivos. Van a escuchar de Jason más adelante sobre cuánto ha crecido esta demanda desde el 2012. Hoy día estima que 371 millones de mujeres en salud en edad reproductiva están usando métodos anticonceptivos y 87 millones más de lo que vimos. Esto significa muchísimo, significa que la planificación familiar ha evitado 141 millones de embarazos no deseados y ha salvado vidas de casi 150 mil mujeres y niñas. Ellas están buscando más anticonceptivos porque es la clave para liberar el potencial para su futuro. Todas las vidas tienen igual valor, según nos dice la Fundación Melinda Gates. Y nosotros podemos liberar aquellos obstáculos que les impiden cumplir este futuro. Para posponer el embarazo hasta que terminen el colegio o busquen una carrera, pensemos en las mujeres jóvenes, para ellas y para los niños. Los pequeños negociantes, los anticonceptivos los van a ayudar a mantenerse en camino, mandar sus hijos al colegio y poderlos liberar o liberar de la pobreza. Lo reitero nuevamente, damas y caballeros, lo que tenemos acá es un momento crucial donde tenemos que ayudar y asegurar que podamos cumplir esta demanda. Vamos a escuchar de otras personas de la data que viene de las financiaciones. Van a ver de que debemos asegurar de que haya financiamiento más sostenible de planificación familiar y financiamiento predecible para esto.
Los gobiernos son socios que deben asegurarse que se pueda hacer más para planificación familiar y salud reproductiva. Nosotros somos parte de este movimiento y compartimos esta visión y ya estamos comprometidos a la financiación para subir voluntariamente la planificación familiar de alta calidad. No poder financiarlo, no, lo que queremos hacer cuando lleguemos al 2030 es que no queremos ver que haya habido oportunidades perdidas, no queremos dejar a nadie atrás. Asegurémonos de seguir en buen camino para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y asegurarnos de que el objetivo de igualdad de género, salud y prosperidad se basa en las inversiones que hacemos en planificación familiar. Entonces, hay que reforzar para poder cumplir, no solamente incluir, involucrar a las mujeres de manera significativa, ellas no deben dejar de lado la importancia de la salud reproductiva ampliamente, no solamente incluye la planificación familiar, no hay que dejarla de lado, el derecho de lo que hacemos y el poder transformativo de la planificación familiar. Hoy en día, este reporte anual nos da una oportunidad de reflexionar, reimaginar y desafiarnos para asegurar que todos pongan sus manos, puedan llegar a este sentido renovado y energía y determinación. Adelante, por favor, Jason, siguiendo lanzando o seguir lanzando esta medición, este reporte de medición. Mm, Estoy muy inspirado. Muchas gracias por sus buenas palabras. Creo que tenemos los 6 continentes presentes en la llamada. He revisado Colombia hasta Canadá, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Malawi, India, Myanmar y muchos otros países más presentes en la llamada. Es emocionante tener a tantas personas del mundo que nos están acompañando. Muchas gracias. Nuevamente pueden tener la función de interpretación en el botón de la parte inferior. Gracias por haber puesto las instrucciones en el chat. Y con esto quisiera empezar de frente mirando los datos. Gracias por la oportunidad de compartir este reporte de medición. En esta presentación queremos explorar la profundidad de análisis de datos que existe en el reporte de medición digital. Hay un reporte PDF disponible que pueden ver aquí y también hay diversos recursos de datos disponibles. Mis colegas van a poder responder las preguntas específicas que tengamos hoy día y siempre van a poder hacer seguimiento con el FP 2030, el equipo Track 20, nuestros colegas de KFF también. Vamos al siguiente slide. El reporte de medición FP 2030-2022 es una recolección de diferentes recursos este año y ha sido producido y lanzado en el ICFP en un resumen. En ese reporte, ustedes ya se deben haber acostumbrado a las secciones regulares. Tenemos allí una carta de nuestro director y un resumen de todas las asociaciones. Luego tendremos más detalles y bastantes otras secciones en los reportes de progreso en la parte a mediados de este año. Este de aquí solamente es la sección de medición. Tendremos nuestras secciones generales de visión general, mediciones globales, comparaciones entre regiones y luego veremos este año los compromisos en África subsahariana. Y luego viene la sección financiera y recursos. Así es que vamos con la primera parte. Siguiente slide. Primera pregunta. ¿De dónde viene la información del reporte? Pues los miembros del FP 2030 del grupo de trabajo han construido un plan para el FP 2030 y han actualizado el marco de medición. Este documento detalla más de 20 indicadores de 20 países. Y este es un proceso de un año. Vemos miembros del grupo de trabajo de PM, vemos los oficiales en la línea y gracias a todos por sus esfuerzos. Durante este año, el track
20 ha trabajado para agregar y analizar la data y trabajar para producir y publicar esta información, el reporte de medición. Como punto de inicio, hemos publicado data de 82 países de bajos ingresos, ingresos medio bajos. Esta asociación está abierta a todos los países que hacen compromisos. Y cuando se expanda esto y se establezcan centros, vamos a reconsiderar a los países de reporte y vamos a añadir nuevos hacedores de compromisos. Vamos con el siguiente slide. ¿Qué es lo que vemos en la data de este año? Como dijeron antes, tenemos ya una década de datos que ilustra que a pesar de las diferentes crisis, perturbaciones, desastres naturales, conflictos civiles, ralentizaciones económicas, epidemias como ébola y Zika y COVID-19, en todas las regiones el uso de anticonceptivos ha crecido a pesar de estas perturbaciones. Aproximadamente hay 1.000 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva ahora en estos países de ingreso bajo y bajo medio. La población ha crecido por 100 millones en los últimos 10 años. Ya lo he chequeado anoche nuevamente. Y estamos a 800 millones para el 2012 cuando empezamos la Asociación de Planificación Familiar y progresivamente ha seguido creciendo a medida que la gente llega a edad reproductiva, especialmente en los países de ingresos bajos y bajos medios. Están ocurriendo dos cosas. El número de mujeres en edad reproductiva está creciendo y el porcentaje de aquellas que usan el método también está creciendo. Entonces tenemos que ver los datos de cada una de ellas dos. Siguiente slide. En este gráfico pueden ver los usuarios de anticonceptivos modernos de 2012 hasta el 2022. Van a ver un crecimiento estable en el tiempo. Hasta el número que mencionaron, 371 millones que pueden ver en la esquina superior derecha del año 2022. Es así como calculamos que ha habido 87 millones de mujeres más que han estado usando los métodos en estos últimos 10 años. Podemos ver las diferentes regiones en diferentes colores en el cuadro. El número de usuarios ha crecido constantemente con el tiempo, a pesar de las perturbaciones periódicas como la pandemia. No van a haber caídas en el uso de los anticonceptivos. Este uso en el África subsahariana, que está apuntado aquí en celeste, se ha duplicado casi en los últimos 10 años, de 33 millones en el 2012 hasta 62 millones de usuarios en el 2022. Lo que no van a ver aquí es que hay 50 millones adicionales que están usando los métodos tradicionales. No entendemos las razones para el uso del método tradicional y no sabemos si esto representa barreras en el acceso a los otros métodos, pero es un grupo importante a considerar. Hacemos esto en el reporte. Resaltamos los países donde el uso de métodos tradicionales nos van a permitir explorar la data en más detalle. Como mencionó Sam, el uso de anticonceptivos fue de 371 millones y sus compañeros ha tenido un impacto increíble y que se muestra aquí a la derecha. Ha impedido el embarazo no deseado de 141 millones, ha impedido 29 millones de abortos no seguros y ha impedido 148.000 muertes maternas en la última década. Es un impacto increíble el que tiene este uso de anticonceptivos. Veamos la prevalencia de anticonceptivos modernos.
del 30 al 31% ha habido un incremento en el uso de anticonceptivos en mujeres en países de ingresos bajos y bajos medios. Vamos a ver la prevalencia que ha pasado del 31 al 35% en esta última década. Eso puede parecer un incremento modesto y creemos que se ha agregado entre todos los países, pero sin embargo hay bastante variación entre las regiones y comparando entre ellas, que vamos a ver en el siguiente slide. Este gráfico nos muestra el aumento en puntos porcentuales en prevalencia de anticonceptivos. Ese es el incremento por año. Lo que vemos aquí es en el ratio de incremento de esta prevalencia de anticonceptivos modernos en la última década para cada región. Este es un gráfico estático. Si ustedes visitan la versión interactiva en el reporte digital, van a poderle dar clic a cualquier barra individual, ver cada región y notarán la data para cada una de las regiones y países dentro de cada región. Aquí lo que les muestro es la variación entre regiones. Pueden darle clic en cada país y ver las variaciones dentro de esa región y van a ver bastante información. En este gráfico se ve que el crecimiento más rápido y el porcentaje de mujeres que usan un método moderno ha sido en regiones de África que vemos en la parte izquierda del gráfico. Esto está alineado con lo que habíamos hablado en el pasado para determinar un crecimiento en curva S. Los países en esta región comenzaron en un nivel más bajo de uso y hemos visto una aceleración mucho más rápida. Esa ha sido la historia en la última década y continúa grandemente. Sin embargo, muchos países en estas regiones están llegando a alta prevalencia, ya se ve una ralentización y los compromisos se enfocan interesantemente en nuevas cosas. Esas nuevas cosas normalmente son fuentes de métodos que veremos en el siguiente slide. Vamos a ver más allá del uso de anticonceptivos. Vamos a ver más a fondo los métodos usados y la información que reciben las mujeres y los sistemas y suministros disponibles. El reporte sigue y detalla la mezcla de métodos en cada país. Hay que notar que ha habido un cambio en métodos anticonceptivos de larga acción y reversibles. Hemos hecho un análisis y hemos visto que los implantes han sido el método más común en el país de Burkina Faso. En el 2022, los implantes son el método más común usado en 10 países y el segundo más común en 14 países. En varios países, las encuestas están documentando un cambio de inyectables a implantes como el método más común. Hemos documentado esto cada año y lo van a ver en el reporte, en las tablas de estimados, esta mezcla de métodos en cada uno de los países de donde tengamos encuestas. El reporte de este año también tiene dos cambios importantes. Ahora incluye información para entender los servicios de planificación familiar y la información provista. El año pasado comenzamos a reportar la fuente de método, es decir, público versus privado. Este año lo hemos desglosado más para que ustedes puedan ver cada país y ver la fuente del método para cada uno de estos métodos. Es un montón de información, pero estamos contentos de trabajarla con ustedes y trabajarla a nivel país para entender qué nos dice de estos datos. Vamos a ver público versus privados, condones, inyectables en cada país. Otra cosa que ha mejorado el report es que ahora entendemos más la información de planificación familiar. Tenemos mayor visibilidad sobre el porcentaje de mujeres que interactúan con sistemas de salud en clínica o con un trabajador comunitario. Hemos recibido información sobre la manera en que ellos han recibido información sobre planificación familiar. Bien, nuestros socios de país han pedido esto y hemos respondido y vamos a seguir respondiendo con mejoras necesarias a nuestros reportes y mediciones. Y apuntamos a darles a todos ustedes las informaciones que necesitan para defensoría y toma de decisiones.
Quiero ahora ir más a fondo a la data regional. Ahora le quiero dar pase a mi colega Emily Sonnefeld, directora del proyecto Track 20. Vamos con el siguiente slide y adelante, Emily, por favor. Muchísimas gracias, Jason. Desde una perspectiva de data, entendemos que la nueva configuración regional de FP 2030 requiere que ampliemos nuestro trabajo en cobertura regional y también en términos de las sutilezas y la profundidad usada en cada región. Y hemos estado contentos por esta transición. Ya hemos empezado a expandir nuestra perspectiva. En vista general, estamos viendo los nuevos países en este reporte. Lo que dijo Jason, el FP 2020 incluye 69 países y eso ya se ha expandido a 82 para el FP 2030. Y el FP 2030 incluye mucho más que 82. El reporte está empezando con 82 nomás, es el punto de inicio y vamos a expandirlo más adelante. Este gráfico muestra los países del FP 2020, 69 países reportantes y esos son los que están en color claro. Y los nuevos países están en color más oscuro. Nos han llevado a esos 82. Número de países que representa una buena cobertura en África y Asia. Podemos ver otras dos regiones, Latinoamérica y el Caribe, y Europa y Asia Central tienen menos representación. Eso es importante cuando hablamos de análisis regional o perspectiva regional y queremos dejar en claro desde una perspectiva de datos que lo que nos referimos por región. Claramente, por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe y Asia Central no tienen mucha representación de toda la región desde esa perspectiva de reporte. Y cuando vemos este gráfico, vemos Ucrania, que es el único país en Asia, es el país de reporte de esa región. Pero al mismo tiempo estamos bien emocionados de ver las nuevas datas de los países y las diferentes direcciones de nuestro análisis. Vamos por favor al siguiente slide. Comparemos la prevalencia de anticonceptivos de estos 69 países versus los nuevos países que están en azul oscuro. Vamos a ver la prevalencia, que se muestra bastante similar. Las líneas azules están dentro del rango comparadas a las grises. Sin embargo, hay una diferencia interesante. Los ratios de crecimiento. La diferencia en ambos grupos, los 69 países originales tuvieron un crecimiento de 5 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Los nuevos países han crecido a 3 puntos porcentuales. Se nota diferencia en el crecimiento en la última década. Reconocemos que no estamos en el mismo lugar cuando estábamos hace 10 años, cuando empezamos en los FP 2020. A la izquierda vemos la prevalencia de anticonceptivos de mujeres casadas. Pero a diferencia de ese 2012, tenemos países con alta prevalencia, son representados con los países en verde. En esos países el diálogo ya ha cambiado, ha empezado a cambiar, alejándose de enfocarse totalmente en crecimiento y prevalencia como la narrativa principal. A la derecha vemos la misma información, pero para prevalencia en mujeres no casadas, 2022, pero no vemos nada verde, pero sí se notan variaciones en algunos países que están en el rango medio de prevalencia en el grupo, que lo vemos en color amarillo. Siguiente slide. Es importante, incluso con ese crecimiento, los grupos más grandes de mujeres en estos países todavía no han llegado a su número ideal de niños, por lo tanto están priorizando el espaciamiento y no la limitación de nacimientos. A la izquierda, en morado, vemos el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que no han tenido su número de hijos ideal. Hay algunas variaciones entre países. Los colores más oscuros muestran el porcentaje de mujeres en esas categorías. Los otros dos mapas muestran el porcentaje de mujeres que han llegado a tener el número ideal de hijos para ellas y las que han superado el número ideal, que se ve en naranja. Van a notar que la escala es diferente en los gráficos. Las escalas pequeñas
anaranjado y verde son las poblaciones más pequeñas que representan. Esto no significa que no haya necesidad de limitar, simplemente hemos puesto el tamaño de las diferentes poblaciones en perspectiva. Primer paso en la transición a un enfoque regional. Hemos creado espacio en el reporte para tener un análisis más detallado regional. El año pasado lo usamos para hablar de la dinámica de la población de la región. Este año el análisis ha sido el compromiso de África Central y Oriental posparto. Eso lo vamos a ver hoy día, pero el análisis está allí completo para que lo chequeen en el reporte. Muchos de los compromisos se han enfocado en prácticas de alto impacto. Estos niveles variantes de prácticas anticonceptivas ilustra en la estrategia regional y su variación. Queremos alinear mejor los indicadores que se usan para monitorear el progreso y la implementación de estas prácticas de alto impacto. Aquí cambiamos a una perspectiva más basada en países. Vamos a ver los países identificados prioritarios. Este análisis se muestra en el reporte y como vemos hay bastante similitud entre países. El slide se enfoca en 15 países africanos que han hecho el compromiso desde agosto del año pasado al momento en el que se hizo el análisis y la escritura del reporte. Ha habido más compromisos desde esa época y ciertamente el análisis se ha expandido, pero hay que pensar esto como en una vista instantánea que se alinea con el reporte anual y el análisis se va a actualizar y expandir a futuro. Los compromisos más comunes están en azul. Luego vamos a tomar un poquito de tiempo a ver si aparece la animación de la diapositiva. Ok, bien. Esos resaltados, lo que hemos resaltado en nuestros servicios de FP, en estos 15 países han incluido estos puntos en sus compromisos. 13 de los 15 países y luego en la cadena de gestión 12 de los 15. Quiero mostrarles aquí algunos slides de data, algunos que vienen directamente del reporte, que muestran maneras en que podemos expandir las conversaciones típicas sobre nuestros temas en común, los temas que aparecen normalmente en los compromisos nacionales y en las prioridades de las estrategias. Este slide nos muestra las actividades maritales y sexuales entre mujeres de 15, 19 y de 20, 24. Lo era incluido en el reporte. Todos podemos enfocarnos en las barras en verde que muestra el porcentaje de mujeres casadas. También nos enfocamos en el azul oscuro, que es el porcentaje que todavía no son sexualmente activas. Nos enfocamos en estas categorías y vemos lo que esperamos. Estos rangos de edad en transición cuando ha empezado su vida. Esto está representado por las barras verdes que vemos en el gráfico de la derecha. También nos hemos enfocado en la categoría color naranja, que es el porcentaje de no casadas y que no han tenido sexo en los últimos 30 días. O, mejor dicho, que han tenido relaciones en los últimos 30 días. Estamos hablando de actividad sexual reciente. Eso es lo que se ha representado en los indicadores que tenemos aquí. Cuando hablamos de necesidades no cumplidas, solamente incluimos aquellas que han tenido actividad sexual reciente. Hay una razón para eso, pero también tenemos que considerar indicadores adicionales que incluyan un grupo más amplio de mujeres. Esto lo ponemos en las barras amarillas, las mujeres no casadas y sexualmente activas, pero no en los últimos 30 días. Cuando vemos este gráfico, vamos a ver que las barras amarillas son más grandes que las naranjas. Hay que entender más sobre este grupo y es importante para entender la dinámica completa de las necesidades juveniles y preferencias. Siguiente slide. Otro ejemplo, ve a la juventud y cómo se enfoca en esta dinámica. Este gráfico trata de alinear el uso contraceptivo. Entonces, si empezamos con el grupo azul, estas son mujeres que reportan que son usuarios actuales y están incluidas en la prevalencia contraceptiva y están usando un método que no es el condón. El grupo verde se cuentan también como usuarios y el preservativo es el uso reportado. El otro grupo no ha reportado ser usuario, pero sí ha usado un condón en su última relación.
Aunque no hay traslape completo entre este grupo y los que no han tenido sexo, ambos son parte de una dinámica y tienen que ser reportados. Entonces, ¿por qué no se reportan como usuario actual si su último acto sexual estuvo protegido? Es la pregunta. Siguiente diapositiva. Entonces, esta diapositiva continúa viendo data para jóvenes de 15 a 24, con gente casada a la izquierda y soltera a la derecha. Exploramos aquí los métodos usados por estas mujeres y niñas, incluyendo la variación regional. Vemos que en África Este y del Sur se depende bastante de inyectables, aunque tienen uso más común entre las solteras. Lo que vemos en África Central y Occidental es diferente. Vemos más diversidad. Las mujeres casadas dependen más de los condones versus las no casadas. Entonces, el siguiente paso es entender qué impulsa estos patrones para asegurarnos de que estos usuarios de métodos anticonceptivos tengan opciones y reciban servicios de alta calidad. Básicamente, si estos patrones son movidos por demanda o qué tipo de cosa. Entonces, quería mostrar rápidamente un análisis para otra práctica de alto impacto, la planificación familiar postparto. Esto muestra el porcentaje de mujeres postparto que usan planificación familiar, que son las barras azules, y las que no, que son la barra naranja. Se ve que hay bastante espacio aún para expandir esta actividad, pero las prácticas de impacto mayor es el postparto inmediato. Entonces, el gráfico de la derecha muestra el tiempo de la planificación familiar postparto. Entonces, con pocas excepciones, que es Ruanda, que es la curva más alta del gráfico, la tasa de utilización de postparto es bastante baja. Entonces, aquí se muestra cuáles países están teniendo éxito y cuáles requieren más soporte. Siguiente diapositiva. Entonces, esa fue una mirada breve a cómo hemos establecido la transición a un enfoque regional. Las viñetas aquí muestran información resumen de lo que hemos discutido, así de el análisis que se ha incluido en el reporte anual, que espero que ustedes puedan leer después del webinar. Entonces muestra diferencias que hemos visto entre las poblaciones más jóvenes en términos de uso y necesidad, así como la data que resalta la importancia continua de la planificación postparto. Entonces, buscamos continuar la transición y traer más complejidad a estos análisis regionales. Por supuesto, estamos abiertos a sugerencias. Si alguien tiene un deseo de ver o saber algo, por favor, avísennos o pónganlo en el chat y podemos hacer una lista y abarcar todo lo que podamos en futuros reportes y en webinars futuros. Así que gracias por escuchar esto y les devuelvo con Jason. Gracias, Emily, por este resumen del perfil regional para este año. Y gracias también por ofrecer esta oportunidad para que las personas definan lo que consideran que deben ser los temas regionales para el año que viene. Quiero aclarar que elegimos este tema regional este año en ausencia o al no tener nuestros hubs regionales en línea con personal disponible para esta conversación y consulta. Hoy en día se ve esto bastante diferente, con 3 hubs regionales, 3 sedes regionales que están ubicadas en la región de África Este, en Latinoamérica también y el Caribe. Y nuestra meta es trabajar con estos hubs, estas sedes, trabajar con todos ustedes, como dijo Emily, para determinar un enfoque temático cada año. Esto va a ser un proyecto grande para nosotros y un cambio grande y estamos emocionados con esto. Sé que Emily probablemente ha escrito acerca de 10 de estos reportes de progreso o tal vez 11 ya, y sé que le emociona este cambio y nosotros estamos ansiosos por escucharles a todos ustedes y determinar estos temas cada año. Entonces, con eso vamos a alejarnos de un examen regional de la data y vamos a ir más bien a una imagen global del financiamiento de la planificación familiar con enfoque en los países. Nuestra sección de financiera tiene que ver con la gobernanza del financiamiento. On family planning finance. So we'll start this. Entonces vamos a empezar esto entrando
con Adam. Gracias, Adam. Pasamos contigo. Gracias, Jason, y a todos los que están aquí en FP 2030. Especialmente bienvenidos a todos los que se nos unen hoy. Mi nombre es Adam Wexler, trabajo en la Fundación de la Familia Kaiser. He estado involucrado en este esfuerzo para rastrear donaciones gubernamentales para actividades de planificación familiar durante la última década. Hoy día me voy a enfocar en los hallazgos de nuestro reporte más reciente que resaltan lo que se ha hecho en el 2021. Pero antes de entrar a estos hallazgos, un overview rápido de lo que estamos viendo. Nos enfocamos en los fondos proporcionados por los miembros del OSDAC, con enfoque particular en los 10 gobiernos que dan la vasta mayoría de estos fondos para planificación familiar. También vemos la cantidad de planificación familiar bilateral, así como las contribuciones de donantes a organizaciones multilaterales. Un ejemplo sería un proveedor del UNFPA. Entonces, veamos los hallazgos de nuestro reporte más reciente. Siguiente diapositivo, por favor. Uno más. Entonces, lo que hemos descubierto en el 2021 es que la financiación familiar bilateral alcanzó 1.39 millones de dólares. Y aunque el importe global se mantuvo estable en el 2021, hubo variaciones significativas entre varios donantes. Vimos que 5 donantes incrementaron sus montos: Alemania, Australia, Dinamarca, Noruega y Suecia, mientras que Canadá y Estados Unidos se mantuvieron igual y algunos países rechazaron, como Países Bajos y el Reino Unido. Para los países que aumentaron sus desembolsos, lo interesante es que algunos de ellos duplicaron los montos que habían dado en años anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta es una tendencia general que hemos visto desde que empezamos a rastrear estos montos de financiación. Después del 2012 tuvimos una serie de incrementos y luego tuvimos un par de años con disminuciones en el 2015 y 2016. Ahora, un punto importante sobre esos años. Durante estos 2 años vimos que las monedas globales disminuyeron en valor con respecto al dólar. El dólar iba subiendo. Entonces, si tomamos el valor en dólares, el valor proporcional y los convertimos en dólares, vemos que esta reducción es un resultado de eso. Entonces, si tomamos en consideración el incremento del valor del dólar, en realidad la tendencia fue algo plana en ese año. Luego tuvimos otro incremento en el 2017 y 18, donde hubo incrementos, después de que hubiese una disminución en el 2020 y que se mantuviese básicamente en el 2021. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que se ve aquí es la misma tendencia, pero desglosada por donante. Un par de puntos aquí. Como ven abajo, la barra amarilla, esto es el financiamiento de Estados Unidos, que consistentemente ha sido el donante mayor y se ha mantenido bastante estable a lo largo del periodo. La siguiente parte de la barra es del Reino Unido, donde se ve que el financiamiento ha fluctuado, pero recientemente ha visto disminuciones. Y vamos a discutir esto en más detalle más adelante. Lo que quisiera mencionar más bien es que en el 2021 se ve en varios donantes incrementos. Por ejemplo, Australia, si se compara 2021 a 2020, se nota que es mayor. Es el mismo caso para la barra naranja de Suecia, o la línea azul oscura de Alemania, que muestra también un incremento notable. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como mencioné antes, hemos visto algún descenso en el Reino Unido últimamente. La disminución del 2021 fue de más de 100 millones de dólares, pero esta disminución no era inesperada debido a la decisión del gobierno del Reino Unido de reducir la financiación. Sé que ya muchos están familiarizados, que venimos escuchando esto durante los últimos 2 años, y este cambio del Reino Unido, así como la contracción económica relacionada con el COVID, es lo que ha generado esto. Esto no era inesperado. Sin embargo, viendo más ampliamente, la financiación bilateral de los gobiernos donantes para la planificación familiar ha fluctuado en el periodo. Generalmente ha aumentado desde la cumbre de Londres del 2012.
De hecho, la financiación del 2021 fue como 200 millones de dólares mayor a la del 2012, en total 1.19 millones de dólares, aunque esto estuvo debajo del pico que se alcanzó durante el periodo en el 2019, con un total de 1.52 millones de dólares. Como vimos en la diapositiva anterior, Estados Unidos sigue siendo el mayor donante bilateral para la planificación familiar en el 2021, con un 42% del financiamiento total. Los Países Bajos es el segundo mayor donante, seguido de Suecia, el Reino Unido y Canadá. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, un punto sobre la tendencia general del periodo. Como vimos, el financiamiento de Estados Unidos ha sido bastante plano en los últimos años y el del Reino Unido, que históricamente ha sido el segundo, ha ido fluctuando. Si quitamos estos dos donantes, lo interesante es que se ve que los otros 8 donantes realmente han ido impulsando la tendencia a subir. A lo largo del periodo, generalmente ha habido un incremento en estos 8 donantes o se han mantenido. Entonces, estos 8 donantes son los que han generado el incremento en estos años. Siguiente diapositiva. Lo que pueden ver aquí es un desglose por donante para el 2021. Otra vez, Estados Unidos son el mayor donante, seguido de Países Bajos y el Reino Unido. Ahora, por primera vez en el 2021, el Reino Unido pasó al cuarto lugar, porque anteriormente siempre había sido el segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Además de los totales bilaterales, también hemos visto financiación de gobiernos donantes para el UNFPA. Lo que hemos visto de estos donantes en el 2021 es que las contribuciones llegan a 405.3 millones de dólares, similar a niveles del 2020, que era 411.7 millones. 7 de los 10 donantes proporcionaron financiación de nivel al UNFPA en el 2021, aunque Alemania y el Reino Unido salieron de aquí. Ahora, la financiación se reinició con la administración de Biden, porque la administración de Trump había negado financiación al UNFPA durante los 4 años anteriores. Suecia aportó la mayor contribución básica al UNFPA en el 2021, seguida de Noruega, Alemania y los Países Bajos. En el 2021, el UNFPA gastó aproximadamente 488.7 millones de dólares, que es el 45% de los gastos totales del programa en lo que es actividades de planificación familiar o relacionadas. Siguiente diapositiva. Con eso, les devuelvo con Jason. Quiero agradecer otra vez por esta oportunidad y espero si tienen alguna pregunta más adelante. Gracias, Adam, por ese overview del financiamiento de gobiernos donantes para la planificación familiar. Y ahora pasamos a los componentes adicionales que mencioné más temprano. Y vamos a estar viendo gastos gubernamentales para planificación familiar y veo que ya había una pregunta al respecto. Así que vamos a entrar a esto. Y tal vez en la sesión de preguntas y respuestas vamos a entrar más al detalle. También vamos a ver gastos de bolsillo que entran en nuestro cálculo total de gastos. Siguiente diapositiva, por favor. Después de mucho trabajo en ver el gasto, empezamos a reportar financiamiento doméstico en el 2018. El reporte de este año incluye estimaciones para 59 países, que asciende a un total de 1.57 millones de dólares de gasto. Cada estimación viene del año fiscal más reciente y casi en todos los años tenemos data reciente. Así que estamos jalando básicamente de los data del 2020 y 2021, algunos casos del 2019. Y esto es en contraste con años pasados donde jalábamos de data más antigua. Entonces, las actualizaciones de las fuentes de data vienen de la herramienta de evaluación de planificación familiar y de las encuestas de gasto del UNFPA. Entonces, no tenemos data, como verán, para los 82 países, pero para los 59 países, estos son el 90% de los usuarios de métodos modernos, el 91%. Entonces, tenemos la mayoría de usuarios donde tenemos
estimaciones de los países para los que tenemos estimaciones. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Por primera vez en el reporte de este año, tenemos la posibilidad, la capacidad de evaluar tendencias en gasto interno para países específicos. Esto ha sido difícil a lo largo del tiempo porque a veces hemos estado viendo fuentes y las herramientas de data se estaban alineando. Entonces, en el reporte de este año hemos visto 3 países que han aplicado un enfoque consistente usando la herramienta de FPSA en el 2020 y 2021. Y pueden ver que estos países son Mali, Madagascar y Costa de Marfil. Todos estos países mostraron incrementos significativos en los gastos domésticos. Ven que Mali pasa de 5 millones a 10 millones, Madagascar de 1.6 a 3.4 millones, Costa de Marfil de 26 a 35 millones. Ahora, probablemente se están preguntando, estos son incrementos grandes, ¿qué es lo que los está impulsando? Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Y pueden también encontrar esto en el reporte. Y yo les aliento a que lo exploren porque hay varios componentes. Esta diapositiva ilustra los incrementos que acabo de mencionar para cada año. Entonces ven la barra del 2021 por encima de la barra del 2020 para cada uno de los países. Y pueden ver los colores que representan diferentes componentes de gasto, incluyendo los salarios, que es el componente mayor, que es la barra azul oscura. Luego se tiene capacitación, materia prima, monitoreo y evaluación, etcétera. Entonces pueden ver que los incrementos en gastos en personal y en materias primas, capacitación y M&E es lo que impulsa estos incrementos. Mayormente aquí, bueno, es el componente salarial, ¿no? Los gastos personales. Entonces, lo que esperamos para próximos años es empezar a tener más consistencia y fuentes de data, mediciones de línea y herramientas, y poder hacer esto para más países. Esto es emocionante, hay bastante más data disponible en el website del FP 2030, pero también les aliento a que exploren estos otros reportes de evaluación de planificación. Se ha hecho trabajo para hacer que estén disponibles en diferentes países en estos últimos años y hay bastante detalle en estos reportes. Podemos ver esto en la sesión de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si vemos los desembolsos de los gobiernos locales para planificación familiar y las estimaciones de gastos de bolsillo para varias fuentes, podemos combinar esto con otras cosas de las que habló Adam. También tenemos estimaciones sobre gastos de la fundación y componentes. Y hemos trabajado juntos para producir una imagen de los gastos totales para todos los países de renta baja y media baja. Ahora, quiero agradecer a las personas que han realizado esta tarea. Tenemos una estimación de 4.2 millones de dólares que viene de donantes y países domésticos y consumidores. Y si ven esto, en estos porcentajes, verán que son partes aproximadamente iguales en lo que es donantes internacionales y gobiernos nacionales. El gasto estimado por gobiernos domésticos fue más o menos el mismo y como se notó, los montos de gobiernos bilaterales, donantes bilaterales ha disminuido. Entonces vemos que el gasto total es relativamente plano. Así que volviendo al inicio del webinar, el número de mujeres en edad reproductiva ha crecido
El número de usuarios de anticonceptivos ha crecido, pero el financiamiento sigue algo plano. Así que veamos la siguiente diapositiva. For donors, domestic Vamos a ver los gastos por consumidores y gastos directos. Creo que es importante notar que esta es una combinación de todos los países. Esto nos da la posibilidad de entender las tendencias en planificación familiar en estos países de ingreso bajo y bajo medio y mantener la vista puesta sobre la cantidad de dinero que se está gastando el número de usuarios en planificación familiar. Y para entender esto, se requiere una mirada profunda a cada país individualmente. Hay que pensar en nuestro propio país. A ver, si nuestro país es India, este tabla se va a ver bastante diferente. Y ya la planificación familiar allí es principalmente así autofinanciado y el componente de doméstico interno va a ser la mayoría de esta tabla, la mayoría de este chart. Si estás en un país que depende mucho de las donaciones para planificación familiar, se va a ver bastante diferente. Y si estás en un país en África subsahariana, va a tener un mayor componente de donantes internacionales. También tenemos países donde el componente de consumidores es bastante grande, como Filipinas. Allí el componente de consumidor es mayor. Y si vemos no solamente los países de bajo o bajo medios ingresos, si los vemos ahora con países de ingreso medio, el componente de consumidor va a ser mucho mayor. Sin duda, el gasto general nos da una idea general de la financiación, pero tenemos que ir más a fondo para entender cada país. Y esto nos va a dar una idea de si nuestra financiación está yendo de la mano con la creciente demanda de planificación familiar que habíamos hablado al comienzo de la reunión. Bien, con esto tengo un siguiente slide que tiene bastantes detalles sobre la metodología y cómo llegamos a los gastos totales. Vamos a saltar ese slide de la metodología, luego lo veremos, porque veo que hay bastantes preguntas. El objetivo de hoy ha sido prender la curiosidad. Emily nos ha dicho que el análisis regional tiene muchísima más información que ustedes pueden revisar y tenemos bastantes recursos adicionales en línea. Quisiera ahora dar el pase a Jessin Bai, mi colega. Jessin trabaja incansablemente en el reporte de medición y en los recursos con mis colegas en Track 20. Ella nos va a describir los recursos en línea que están disponibles y dónde pueden encontrar más información y luego pasaremos a las preguntas. Adelante, por favor, Jacin. Gracias, Jason. Gracias a todos. Me presento, me llamo Jacin y soy asociada en el equipo de medición y data. Voy a presentarle los recursos en línea disponibles para el reporte de medición de este año. Estos recursos se actualizan anualmente en colaboración con Avenir Health y Track 20. Quiero avisar que el análisis de FP 2030 ha estado incluyendo la predicción de las revisiones de todos estos recursos. Para ver el reporte completo, por favor, visiten fp2030.org/progress. Van a encontrar más información en los componentes presentados hoy y refresquen la página y actualícenla y contáctenos a fl.org si es que encuentran alguna dificultad. En la pestaña de recurso hay unos files con data y tableros para complementar el análisis. Veamos ahora los resúmenes indicadores de FP por país. Este recurso es desarrollado por el equipo Track 20 y incluye data de todos estos países de ingresos bajos y bajos medios. Hay unas hojas de resúmenes con data específica de cada país para los indicadores FP 2030. Allí pueden descargar una hoja por país con detalles específicos de los usuarios de anticonceptivos modernos, necesidades no satisfechas, prevalencia. Todas estas hojas están disponibles en inglés, francés y español. Este año
Tenemos 3 files de información disponibles para ser descargados. Primero, las tablas de estimados. El equipo Track20 ha desarrollado este file de data maestra y ha sido revisado y formateado para el público. Este es el grupo de data completa para los indicadores FP 2030 reportados para los años desde el 2012 hasta el 2022. El modelo estima la prevalencia de métodos anticonceptivos, los tradicionales, necesidades insatisfechas y demandas satisfechas. Todos están separados por mujeres casadas, no casadas. También tenemos fuentes de datos para modelamiento en la herramienta de estimación. En cada uno de las pestañas de indicadores tenemos las fuentes específicas de datos. También hemos incluido un file suplementar sobre los estimados de incertidumbre para reportar los rangos de incertidumbre y los estimados de modelo para nuestras tablas de estimados. Esta tabla de incertidumbre incluye los indicadores FPAT que hemos mencionado, la fuente de método, índice de información de método, información de planificación, toma de decisiones y embarazos no deseados. El objetivo de incorporar estos rangos de incertidumbre es mejorar la transparencia de datos y dar más credibilidad a los métodos. Finalmente, incluimos el file suplementario de data sobre salud reproductiva de jóvenes y los indicados relacionados. Tenemos los estimados para los adolescentes de 10 a 29 en países de bajos y medios ingresos. También incluimos la población adolescente, eventos clave de vida, prácticas anticonceptivas entre los adolescentes y jóvenes. Esto se ha formalizado como parte del marco de medición para animar a los países y a los socios a expandir sus revisiones de la data de adolescentes. Cada pestaña aquí tiene las fuentes de todos los indicadores. Comenzamos a reportar y producir los files para indicadores de adolescentes y jóvenes. En el 2018 y en el 2020 se ha creado un tablero. Este tablero interactivo está disponible para ver los indicadores dentro del file de Excel de salud reproductiva de jóvenes y adolescentes. Pueden comparar perfiles de cada país individual o comparar entre países en el tema. Lo principal es que la población joven y adolescente tiene acá un gráfico que tiene data de de la División de Población de las Naciones Unidas para adolescentes en diferentes grupos etarios dentro de un país. Otro punto a resaltar es los eventos clave de vida. Esto muestra la edad media de matrimonio, primera relación, primer nacimiento. Se puede comparar cómo la edad mediana de estos eventos clave de vida varía por cada país. Finalmente, los usuarios también pueden descargar los gráficos del tablero. Todas las tablas que están pobladas aquí están disponibles para que ustedes ya las usen. Chequen las páginas de comparación de perfiles para interactuar con los indicadores incluidos en el tablero y miren si hay actualizaciones de la página de análisis. Siguiente slide, por favor. Finalmente tenemos el dashboard de data interactiva. Este nos resalta los indicadores clave del marco de medición como usuarios totales, prevalencia de anticonceptivos, necesidades no satisfechas. Las tablas y gráficos se pueden poblar para comparar la data por regiones y por países y también pueden ver las tabletas de análisis para responder esas preguntas de planificación familiar para ver qué países tienen las mayores prevalencias de métodos anticonceptivos y cuál es el método más común en cada país. Finalmente, el tablero también reserva los elementos de financiación que se han presentado durante este seminario, como la data sobre gastos domésticos o internos y desembolsos bilaterales. Esperamos que tomen el tiempo para navegar los recursos en línea. Y ahora, gracias por su atención y le devuelvo la palabra a Jason para la sección de preguntas. Gracias, Yasin, por detallarlo. Como lo señalaron en el chat, hay
También recursos adicionales por países que están disponibles en la página web de Track 20 en temas particulares. Y eso lo vamos a ver más adelante en la sección de preguntas. He visto que hay conversación sobre ese tema. Así es que ahora permítame empezar con las preguntas. Ya veo que están llegando bastantes preguntas muy rápido. Pues bueno, empecemos con Emily. Se estaba conversando en el chat sobre planificación familiar postpartum. No todos saben cuáles son esas oportunidades. Tal vez nos puedes contar sobre los resúmenes de oportunidad en métodos de planificación familiar postparto. ¿Nos puedes comentar sobre esos recursos, Emily? Sí, con gusto. Me emociona ver esa conversación. Y ya he escrito los nombres de todos los interesados. Los voy a contactar sin duda para darles una actualización de esta información postparto. Pues tenemos bastantes reportes que están disponibles en nuestra página web de Track 20 y les voy a dar el link aquí en el chat. Ya está ahí, listo, lo tienen en el chat. Allí tenemos la data disponible de diferentes intervenciones, estudios. Tenemos la mayor cantidad posible de países y no solamente tenemos la data disponible, sino también el componente de población, tamaño de población al que apuntamos en las diferentes intervenciones. Incluye la planificación familiar posparto e información sobre jóvenes adolescentes y sobre generación o demanda por generación y también las oportunidades para crecimiento a corto plazo en el uso de anticonceptivos y recursos apuntados a poblaciones específicas e intervenciones. Hemos tratado de actualizar esto lo más posible. Desafortunadamente no lo hacemos cada vez que lanzamos una nueva encuesta, lo hacemos un par de veces al año solamente. Está disponible para la mayor cantidad posible de países. No incluimos planificación familiar posaborto. Esa fue una de las preguntas en el chat. Pues ¿por qué? Porque no tenemos una fuente de data consistente que podamos usar entre países. Eso requiere un poquito más de profundización dentro de la data de cada país. Es por eso que no lo hemos podido estandarizar. El objetivo de este reporte es justo la estandarización para tener data comparable y consistente entre la mayor cantidad de países. Pero para los que ya lo han usado, lo tienen ahí a la mano y tal vez pueden tener una actualización para poder continuar con esta conversación en base a información. Les invito a dar una mirada a la información postparto, vean lo que hay a la mano y luego la próxima vez que lo vean seguramente va a haber una versión actualizada. Mira, hay una pregunta sobre planificación familiar posaborto y si es que tenían suficiente data del tema. Pues ya como les decía, no tenemos esa información, no tenemos una fuente de data estandarizada que nos permita comparar entre países. Por eso no lo hemos podido hacer, desafortunadamente. Gracias, Anne, gracias a las personas de Jepaigo que también habían dicho que la revisión de cuidado posaborto y planificación familiar posaborto, muchos países no lo han puesto dentro de sus sistemas HMI. Gracias igual por reportarlo y confirmar esto, Anne. Bien, sigamos. Vamos con las preguntas. Veamos aquí algunas de las respuestas que le podemos dar a nuestros presentadores. A ver, Adam, había una pregunta sobre el desembolso de donantes y si los números se habían ajustado para inflación. Adelante, Adam. Gracias, buena pregunta. La respuesta es no. No, pero hay algunas razones específicas de no hacer ese ajuste por inflación. Empezamos con el monitoreo de financiación gubernamental por país receptor. Ese es un desafío. Los donantes nos dan soporte directo y podemos monitorearlo, pero también tenemos programas regionales y globales que consideran una repartición o del ellos nos dan dirección. No podemos tener una idea completa por país de lo que está dando cada donante para poder calcular y evaluar inflación.
tenemos que ver dónde se está usando el dinero. Por ejemplo, el donante X está haciendo programas en 10 países y tendríamos que tener la cantidad general por país y ver dónde se están comprando los bienes y servicios, si se están comprando en tal país, cuál es la inflación de ese país, cuál es la tasa de cambio del país del donante al país receptor y cuáles son los efectos. Es decir, se puede tener una alta inflación en el país receptor uno, pero tal vez se aumente el valor de la moneda del donante en ese país, que causaría presiones inflacionarias. Es un desafío bien difícil. Hemos tratado de verlo en el pasado, pero considerando todo el número diferente de donantes y los diferentes países involucrados y fluctuaciones monetarias y ratios de cambio, hace que esto sea bastante difícil de hacer. Así es que con las disculpas del caso no lo tenemos y siempre estamos atentos a esto, tratamos de hacerlo, pero si ustedes tienen alguna idea de cómo podríamos hacerlo, ciertamente será bienvenida. Muy buena pregunta. Gracias. Gracias a ti, Adam, y gracias. Dos preguntas bien difíciles, una sobre la inflación y tenemos otra sobre los países receptores de donaciones, que es algo que se nos pregunta bastante. Y cuando yo presenté la pregunta sobre gastos totales entre repartición entre donantes y componentes internos, hay que verlo eso a nivel país y es algo difícil de hacer, ciertamente. Muchas veces tenemos un gasto doméstico o interno que no tiene la imagen completa de los donantes, la financiación de donantes. Es difícil encontrar esa información y como nos decía Cristian la última vez, los gastos directos y ver si tenemos estimados agregados para el LMC. Quisiéramos un poquito más de aclaración en el tema. No tenemos estimados específicos por país. Nuestro estimado es un agregado construido en base a los estimados de país por bastantes proxies. No producimos estimados de país para gastos directos. Y esta información está mejorando, la de gastos directos, pero aún no está perfecta. Viendo esto a nivel país, el componente consumidor doméstico y de donación no es algo que podamos hacer comparativamente en diferentes países y producir una tabla de información y pensar que es data similar. Eso sí es algo que se tendría que hacer a nivel país, a nivel país. Y creo que los socios de cada país y los defensores de financiación, gobiernos y donantes deben sentarse y tratar de compilar esa información. Y yo creo que es un desafío continuo para nuestra comunidad. Bueno, sigamos, hay más preguntas. Adelante, Emily, hay una pregunta importante para ti. Sobre tamaño familiar preferido, nos habías hablado del espaciamiento versus la limitación. Había una pregunta sobre información gubernamental y campañas de ISC y tamaño de familia preferido. Emily, ¿nos puedes comentar más? Nos habías hablado sobre tu análisis en el pasado sobre uso anticonceptivos versus tamaño ideal familiar. Adelante. Bueno, creo que la pregunta nos preguntaba específicamente sobre el impacto de las intervenciones gubernamentales y lo primero sería ver la información disponible sobre esta información, no necesariamente sobre quién está implementando. Si tomamos la parte del gobierno de esa pregunta, sí hay documentación sobre el impacto de tipos específicos de demanda por generación. Por ejemplo, el impacto de los medios masivos de comunicación masiva. Normalmente eso tiene que ver con la aceptación de anticonceptivos y no necesariamente con los cambios en el número ideal de niños o hijos. No hay muchos estudios, no hay muchos recursos que nos permitan generalizar los hallazgos. Ahora, hablando del impacto en el uso de anticonceptivos, allí sí hay algo de información que resalta el impacto de las diferentes intervenciones dentro de ese espacio.
por ejemplo, como la generación de demanda. Voy a poner un link en el chat a un artículo que les dará más información del tema. Gracias, Emily. Muchas gracias por la respuesta. Ahora permítame revisar nuevamente las preguntas para que no se pase ninguna. Christine nos está preguntando sobre los tableros, los dashboards sobre estados frágiles. Es una pregunta sobre si se va a poder seleccionar y variar según los diferentes criterios. Esta es una oportunidad emocionante para este año que se nos viene. Es una oportunidad de renovar nuestro tablero de visualización de data, incluyendo los que están aquí en el link. Estamos planeando actualizarlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo para empezar a ver las diferentes de una manera diferente para mostrar los datos y para mirar a mayor profundidad las fuentes de datos, las mezclas de métodos y demás indicadores. Vamos a actualizar esa visualización y nuestra selección de países de momento ha sido por región, pero igual podemos ver cómo hacerlo según países de ingresos medios y medios bajos y bajos. Las categorías pueden cambiar cada año. Por ejemplo, la categoría de estados frágiles puede cambiar. Va a ser difícil seguir el ritmo, pero muchas gracias por la pregunta y lo vamos a tomar muy en cuenta cuando reconstruyamos la visualización de la data mediante los tableros. Estamos trabajando con el equipo Track 20 para ver los recursos que ellos tienen en sus hojas de indicadores por país en su página web, para que nos ayuden con nuestros tableros y las visualizaciones. Adam, otra pregunta. Creo que ya la has respondido sobre una pregunta de seguimiento sobre los costos. Si los números están planos o están cayendo. Creo que tú ya lo has comentado, pero por favor, danos más detalle para aclarar. Pues claro, gracias. Este año no hemos podido evaluarlo completamente. La financiación ha sido plana. Eso ha dependido de los bienes y servicios comprados y cuál era la inflación en ese país y cuál era el valor de la moneda que haya cambiado en ese país. Entonces puede haber sí estado plano por los donantes este año, pero teóricamente algunos de los países donde trabajan, si su moneda sube de valor y están comprando bienes y servicios en ese país, a pesar de que haya estado plano, han podido hacer más. Pero por otra parte, si la inflación, el ratio de inflación ha sido tan alto que el ratio cambiario no fluctuó y han podido comprar menos. Es decir, que esta es una pregunta bien difícil. No tengo una respuesta completa, pero lo que podemos reportar es las tendencias dentro de la cantidad general de contribución de donantes. Hemos convertido las monedas de los países donantes a dólares norteamericanos y tomamos eso en cuenta. Si los dólares han fluctuado durante el periodo de comparación versus otros donantes gubernamentales, como hemos visto en 2015 y 16, los dólares norteamericanos subieron de valor en todas las monedas, pero no podemos evaluar con totalidad si esos dólares o monedas están yendo a los países receptores. Por eso no podemos responder esas preguntas. Esto quiero aclararlo y quiero continuar la conversación fuera de línea con cualquier persona que quiera compartir experiencias o tenga interés en este tema. Espero haber dado algo de claridad. Gracias, Adam. Independientemente del valor real de la financiación de donantes, lo que hemos notado ciertamente es que la financiación de donantes no está creciendo al mismo ritmo que la edad reproductiva de las mujeres y los usuarios de anticonceptivos. No creo que tengamos que considerar inflación para considerarlo. Si se nota un financiamiento en línea plana versus el crecimiento
en el número de usuarios. Hay que pensar en este crecimiento. El más rápido está ocurriendo en los países que hasta ahora han sido los más dependientes de donaciones. No creo que tengamos que sacar mucha matemática para entender las implicancias, especialmente porque sabemos que estos números van a seguir creciendo. Los cohortes de crecimiento sigue siendo mayor progresivamente. El porcentaje de mujeres que quieren usar un método y que están usando métodos sigue creciendo. Y eso ya nos da una idea de un desafío que se nos viene en la financiación de planificación familiar, de cómo es que vamos a cumplir con este uso creciente. Ese es uno de los desafíos en FP 2030, va a ser trabajar con todos los socios para entenderlo mejor. Gracias por responder la pregunta. Como estamos hablando de financiamiento, también hay aquí algunas otras preguntas sobre los gastos directos del consumidor. Esto captura los gastos directos. Normalmente se captura a través de algunas fuentes, datos de encuestas. Avenir Health ha conseguido data o comprado data de Macuvia, que es el reporte que ellos hacen junto con HRCC y hacen estimados de los gastos directos, que es decir, lo que gasta la gente directamente de su propio bolsillo para recibir los servicios. Eso puede ser de un proveedor de sector privado, también puede ser potencialmente para alguno de estos en los sectores públicos. Esto está capturando los gastos directos. Temprano vimos la visibilidad de FPSA. Emily, tus colegas están trabajando en eso, yo lo sé. ¿Quieres darnos detalles sobre la evaluación de gasto en planificación familiar y la visibilidad y uso de esos datos en la página web de Track 20? Sí, como dijo Jason durante esa parte de la presentación, ha tomado largo tiempo para empezar y tener datos al menos de un buen número de países. Nos hemos estado concentrando en en cumplir eso en nuestro reporte anual para ver cuánto dinero era el dinero doméstico, cuánto se gastaba domésticamente o internamente, y no nos ha dado tiempo para mirar toda la otra información que está disponible cuando recolectamos esa data. Estamos en proceso de expandir la manera en que se disemina esa información. Por ejemplo, el análisis regional que está en el reporte. Además, ahora estamos viendo maneras de tener un reporte estándar que jale la data más interesante y diversa en categorías de gasto que estamos encontrando cuando llegamos al número agregado y que ustedes van a poder ver en el reporte. Estén atentos, vamos a ver a algo que no se ha comunicado, no se ha diseminado mucho, así es que esperen al siguiente mes, allí vamos a tener más reportes y vamos a tener alguna manera estandarizada, como lo que dijimos antes, para que la gente pueda revisar esta información y pueda comparar entre países. Gracias, Emily, por los detalles. Hay una pregunta que quisiera pasar a doctora Samu. Adelante, doctora Samu, espero que esté aquí. Alguien nos ha hecho una pregunta sencilla que dice, ¿hay algún centro para la planificación familiar en Nigeria? No estoy seguro de entender bien la pregunta, pero tal vez nos puede decir un poco más sobre las ubicaciones de nuestros centros regionales y la nueva ubicación en Abuya. Sí, muchas gracias, Jason. Gracias por la pregunta. No tenemos necesariamente presencia en cada país y en cada ciudad, pero lo que hemos hecho en el último año, hemos develado una nueva arquitectura para hubs o centros regionales. En Nigeria sí tenemos un hub o centro que está en el oeste de África. Estamos trabajando con el gobierno allí, pero cubrimos la región. E- El país que lo alberga es Nigeria. Igualmente, en el este y sur de África tenemos un centro en Kenia, Nairobi,
Y en Asia, en el Pacífico, nuestro hub o centro está en Kuala Lumpur y Kuwait. Y para Latinoamérica y el Caribe, vamos a poder hacerlo en las próximas semanas. Hay que tener en ahora, en Norteamérica es Washington, D.C., es donde tenemos la Fundación de Naciones Unidas, ¿no? Ellos son los anfitriones. Bueno, nuevamente la arquitectura es que impulse el liderazgo a nivel nacional para ayudar a los países a escalar sus prácticas y tener interconexión hacia el 2030. Muchas gracias, Samu, por esa actualización. Estamos bien contentos de tener estos centros de trabajo o hubs, especialmente el que se viene en Latinoamérica y Caribe. Como dijo Emily, no tenemos tantos de estos hubs en países de ingreso bajo medio. Vamos a explorar un poco de data, vamos a explorar la data, vamos a tener un seminario específicamente en la región Latinoamérica en febrero 2022, corríjame si me equivoco. Pues vamos a mirar a esa región para que nos ayude a determinar qué data deberíamos cubrir. Como estamos hablando de data regional, una de las últimas preguntas que veo a la colega Halima de Tanzania que nos ha hecho una pregunta sobre tendencias en la juventud en África. Adelante, por favor, Emily. ¿Nos puedes conversar sobre las tendencias? ¿Algo más que nos puedas añadir? Sí, buena pregunta. Halima, buena pregunta, Halima. Bien, creo que se tendría que tomar una declaración generalizada. Sería una tendencia positiva en general en uso de anticonceptivos en adolescentes. Creo que podemos resumirlo en una única oración, que es positivo. Pero no tenemos mucha variación regional para ver a quién está impactando esta tendencia y así notamos bastante diferenciación en esa amplia bandera de una tendencia positiva generalizada, pero queremos verlo a más detalle. Todo dependerá de qué nivel de mensaje es el que estés buscando. Creo que habría que escoger de esas dos opciones, es decir, una estrategia generalizada de alto nivel positiva y luego hay que ver los detalles de la variación regional que se tiene que considerar. Gracias, Emily. Por supuesto, bastante oportunidad de explorar esto en las otras regiones también a futuro. Nuevamente, Emily nos ha mencionado el enfoque para años a futuro. Yo les diré que tal vez tenemos 2 semanas de descanso antes de empezar todo el proceso nuevamente y empezar a trabajar en el Track 20 y recolectar data agregada para el taller anual que toca en unos meses. Vamos a tomar un breve descanso y vamos a trabajar en la visualización de la información y vamos a volver a empezar a trabajar el reporte del próximo año. Pues estamos siempre buscando su opinión, qué cosa podemos hacer diferente, cómo podemos hacer que este análisis regional sea más valioso para la comunidad. Y siempre queremos mejorar las mediciones del grupo de PMFE. Ellos se van a reunir en primavera. Vamos a explorar las fronteras de la medición para ver dónde se puede mejorar en algunos de los productos y en los nuevos indicadores, nuevos reportes que son el resultado de de las reflexiones de la comunidad. Queremos que ustedes sean los que nos den esa inspiración, esas fronteras, y queremos mejorar nuestras mediciones. Queremos mejorar la disponibilidad de la información y promover el uso de esta información. Por favor, díganos cómo apoyarlos mejor con esto. Los equipos de Track 20, KFF, FP 2030, todos los socios de encuestas con los que trabajamos,
Todos estamos comprometidos con esto y haremos lo mejor posible cada año para darle a la comunidad esta data agregada. Habiendo dicho eso, Samo, adelante, ¿algunas palabras de cierre? Gracias, Jason. Estoy poniendo aquí en el chat que agradezco a todos los que han tomado el tiempo para acompañarnos hoy día con el lanzamiento de esta misión, este reporte de misión para desglosar la data. He visto bastante preguntas sobre data de adolescentes y bastante sobre planificación postparto. Esas son áreas que justo queremos expandir para tener en nuestros centros regionales, van a ser un punto de ventaja para crear esta presencia y asociaciones. En el 2023 queremos implementar lo que hemos visto en los reportes de medición que nos han mostrado como brechas. Queremos que esas sean áreas de acción donde podamos dialogar y podamos conseguir más financiación para mejorar esas brechas. Y queremos trabajar en asociación significativa y todos son bienvenidos en este movimiento para el objetivo de desarrollo sostenible, para cumplirlos. Y planificación familiar tiene que ser accesible para todos. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Buen día.